Y seguimos con este simposio tan interesante y la próxima conferencia está a cargo de la doctora Mayra Guerrero. El tema es diferencias de sexo en la enfermedad cardíaca estructural. La doctora es cardióloga intervencionista y profesora de medicina de la Clínica Mayo en Rochester. Bienvenida, doctora Mayra, y gracias por acompañarnos en este importante evento liderado de la Fundación Cardioinfantil. Gracias, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes y por acompañarme. Le comento que yo soy originaria de México, pero ya tengo 25 años aquí en Estados Unidos, entonces les pido de antemano una disculpa por los errores que voy a cometer en el español, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. Vamos a ver si sobrevivo. Estas son mis disclosures, básicamente investigación, pero todos los fondos se vienen a la institución, nada para mí. Nuestros objetivos del día de hoy va a ser describir las diferencias de sexo en la patología de la enfermedad cardíaca estructural. También vamos a evaluar el impacto del sexo en los resultados de las intervenciones quirúrgicas, así como comparar las diferencias relacionadas al sexo en los resultados de terapias por catéter. Voy a empezar por mencionar un poquito las diferencias de género o de sexo en la estenosis aórtica. La prevalencia es muy similar y realmente no hay mucha diferencia, no hay muchos estudios que hablen de las diferencias, pero este estudio interesante de Suecia encontró que a pesar de una prevalencia relativamente similar, 54% comparado con 45% en mujeres, cuando las compararon en relación a la edad, encontraron que si los pacientes eran menores de 75 años, o sea, jóvenes, la mayoría eran hombres, pero en pacientes que eran mayores de 75 años de edad, la mayoría eran mujeres, lo cual nos lleva al siguiente punto, que pues las pacientes mujeres se presentan a una edad más avanzada y por lo tanto tienen un riesgo quirúrgico más alto. Aparte de que tienen edad más avanzada y otras comorbilidades, existen problemas técnicos debido a que pues nosotras somos más pequeñas y el tamaño del anillo aórtico también es más pequeño, lo cual puede presentar dificultades en la cirugía o problemas como lo que se le llama el patient prosthesis mismatch. Bueno, esas son unas cuantas diferencias en cuanto a la presentación. Este estudio del doctor Turani evaluó a más de 140,000 pacientes, los cuales fueron tratados con reemplazo aórtico quirúrgico aquí en Estados Unidos, y hicieron una comparación en base al riesgo. Los dividieron en riesgo en base a su puntaje del STS o el ST score, menos de 4%, que indica bajo riesgo, 4 a 8%, que es riesgo intermedio, o más de 8, que es un riesgo alto. Y lo que vemos es que obviamente la gran mayoría son de bajo riesgo, por eso es que se trataron con cirugía. Pero si nos fijamos en las mujeres, la proporción de pacientes femeninos en el grupo de bajo riesgo era menor, o sea, la mayoría eran hombres, y conforme el riesgo avanza, la proporción de mujeres avanza. Entonces, confirma lo que habíamos mencionado anteriormente. La paciente mujer presenta un riesgo quirúrgico más alto. Desgraciadamente, en este reporte no nos dieron los resultados de la comparación de los resultados de hombres contra mujeres. Pero en este estudio de Italia, aquí sí lo hicieron así. Ellos compararon los resultados de hombres contra mujeres en dos tipos de pacientes. Pacientes que fueron tratados con cirugía, reemplazo aórtico quirúrgico, o pacientes con TAVI. Y en los pacientes con TAVI no hubo realmente diferencia entre hombres y mujeres. Realmente fue muy similar la mortalidad a 30 días. Pero en los pacientes que fueron tratados con cirugía, ahí sí hubo una diferencia. Las mujeres tuvieron casi el doble dos veces más la posibilidad de mortalidad a 30 días, y lo cual sí alcanzó una diferencia significativa. Entonces, el ser mujer fue un predictor independiente de mortalidad a 30 días en pacientes que fueron tratadas quirúrgicamente, cirugía, no en TAVR. Ahora pasamos al tema de TAVR. Este es un resumen de los primeros estudios más importantes de TAVR. Y lo que traté de poner aquí es la proporción de pacientes mujeres en esos estudios. Y notamos en rojo las diferencias en la mujer comparada con el hombre. Empecemos por PARTNER. PARTNER son los primeros 3. Como ustedes saben, ha habido varios estudios. Empezaron con pacientes de alto riesgo o riesgo muy alto, lo que le llaman el riesgo extremo aquí. Y después el PARTNER 2 fue riesgo intermedio y el PARTNER 3 bajo riesgo.
lo que vemos es que en los pacientes de riesgo intermedio o alto, la mayoría eran hombres y la minoría eran mujeres. Pero en el grupo de riesgo extremo o muy alto, la mayoría eran mujeres. Y la misma historia se presentó en los estudios de Corval, igual el grupo de riesgo muy alto, la mayoría eran mujeres, lo mismo en Reprise. Y Notion era bajo riesgo, pero también la mayoría eran hombres. Entonces, básicamente, en los estudios de TAVR, en los grupos de alto riesgo, la mayoría eran mujeres. Otra vez confirmando lo que habíamos mencionado anteriormente relacionado al riesgo. Ahora, ¿cómo les va a estas pacientes? Sabemos que son de alto riesgo, ¿cómo les va con TAVR? Les preparé este resumen y brevemente les voy a decir las diferencias que encontré en los reportes. Estoy comparando hombres contra mujeres. Empecemos con el reporte del TBT, que es el registro de All Comers aquí en Estados Unidos, todo el registro del TBT. Este fue el primer reporte de TAVI del 2011 al 2014. Se juntaron más de 23,000 pacientes. Obviamente eran de alto riesgo porque era lo que era probado en aquel entonces. Una proporción similar de hombre-mujer, como vemos aquí en negro, pero en rojo puse las diferencias. Las pacientes mujeres tenían un poco de edad más avanzada, un puntaje del STS más alto, o sea, más alto riesgo. Tuvieron también mayor incidencia de sangrado durante el procedimiento, así como complicaciones vasculares. Pero a pesar de eso, la mortalidad a 30 días fue similar comparada con hombres y sorprendentemente a un año fue menor. A pesar de más alto riesgo, las mujeres tuvieron más sobrevida a un año comparada con los hombres. En Partner fue un poco también similar. En los grupos de Partner, una proporción similar, hombre-mujer. Aquí la edad y el puntaje STS no hubo diferencia, pero sí hubo más sangrado, más complicaciones vasculares. No diferencia en la mortalidad a 30 días, pero a un año igual. Menos mortalidad en las mujeres a un año. En Corval también hubo diferencias, edad más avanzada, puntaje STS más alto, más sangrado, más complicaciones vasculares. A 30 días y a un año no hubo diferencia en la mortalidad. En Reprise también similar, más alto riesgo quirúrgico, más sangrado, más complicaciones vasculares y no hubo diferencia en la sobrevida. Y en el WIN-TAVI, que es un registro de puras mujeres, todas son mujeres, el puntaje STS era 8.3 y sin embargo la mortalidad de 30 días fue la mitad de lo que predijo el puntaje STS, 3.4. Entonces, lo que resumimos aquí, existe una paradoja en la mujer. Se presentan con un riesgo quirúrgico más alto, tienen más complicaciones durante TAVR relacionadas a problemas vasculares, así como sangrado, pero la mortalidad no se ve afectada. Tienen mortalidad similar al hombre o incluso mejor. Entonces, en mi humilde opinión, pienso yo que si las mujeres tenemos un riesgo más alto quirúrgico y mejores resultados con TAVR comparado con los hombres, para mí la fórmula es muy sencilla. 1 más 1 nos da 2, que viene siendo, para mí, TAVR debe ser la primera opción en toda paciente mujer sintomática con estenosis aórtica severa. Pero no es tan sencillo. La pregunta es, ¿eso es realmente lo que pasa en la práctica actual? Y si no, ¿cómo podemos ayudar a que más mujeres sean tratadas con TAVR? Que eso pues es una pregunta más difícil a responder. Bueno, este estudio fue ha habido un par de estudios que se han enfocado a ver qué es lo que pasa, cuál es la práctica actual en Estados Unidos. Se trata al mismo número de mujeres y hombres y también la diferencia en la raza. ¿Hay alguna diferencia entre blancos comparados con negros u otras minorías? Y este estudio lo hizo mi compañero aquí de la Mayo, junto con el doctor Alculi, junto con Holmes. Este estudio del TBT evaluaron a más de 70,000 pacientes y realmente la proporción de mujer no está tan menor comparada con hombres, casi el 48%, pero lo que sí encontraron es que la gran mayoría son blancos, más del 91%, y la minoría, las minorías realmente son un número muy bajo, 3.8% de la población negra, 3.4% hispanos, 1.5% de asiáticos. La línea que vemos en verde ha sido la proporción de centros de TAVR, cómo han aumentado al transcurso de los años, y a pesar de que hay más nuevos centros que utilizan TAVR,
no ha aumentado la proporción de atención a las minorías. Entonces, eso es otro tema. Sé que estamos hablando de la mujer, pero no se encontró gran diferencia aquí entre hombres y mujeres. Pero hubo otro estudio también similar que estaba enfocado a buscar diferencias en cuanto a raza y a sexo. Y en este estudio sí se encontró que las mujeres en general, estudiaron más de 20,000 pacientes con estenosis aórtica, y encontraron que las mujeres tenían la probabilidad, menor probabilidad de ser referidas a un reemplazo valvular comparados con los hombres. Asimismo, los pacientes negros fueron referidos en menor frecuencia a un reemplazo valvular comparados con pacientes blancos. Pero una vez que las mujeres fueron referidas, fueron tratadas más con TAVR que con cirugía. O sea, por lo menos una vez que la mujer es referida al tratamiento aquí en Estados Unidos, sí se le ha tratado más con TAVR que con cirugía. El problema ha sido que las refieran, o sea, que todas se refieran en la misma proporción. Entonces, la barrera realmente no es en la decisión de cirugía o TAVR, sino más bien en convencer a la mujer a que se trate o a los médicos a que la refieran al tratamiento. Y pues existen muchísimas razones que para empezar, no las conocemos todas y no tendríamos el tiempo ahorita en estos pocos minutos de discutir dónde es el problema. Existe a muchos niveles, pero yo pienso que uno de los principales problemas es la conciencia en la población general. No estamos tan preparados, o las pacientes de la población general no conocen la importancia de la enfermedad valvular. Fue una encuesta que se desarrolló en Europa, en 11 países. Le hicieron esta pregunta a los pacientes: ¿cuál de las siguientes condiciones médicas te preocupa más, ¿no? Y les pusieron varias como cáncer, Alzheimer, stroke o ataque al corazón, diabetes, enfermedades respiratorias, así varias, ¿no? Y también una pregunta que era none of the above, o sea, ninguna de las anteriores. Y sorprendentemente para mí, hubo menos pacientes que se preocupaban por enfermedad valvular que pacientes que dijeron que nada les preocupaba. O sea, hay más pacientes que se preocupan por ninguna de esas cuestiones que pacientes que se preocupan por la enfermedad valvular. Entonces, no saben, la mayoría de la gente o muchas personas no saben la importancia que esto tiene. Entonces, tenemos que hacer un poquito de educación ahí. Bueno, para resumir el tema de enfermedad aórtica, vemos que la incidencia generalmente es similar, pero las pacientes mujeres se presentan a un estadio más tarde en la edad y por lo tanto un riesgo quirúrgico más alto. Cuando se tratan con cirugía, tienen una mortalidad más alta que los hombres. Cuando se tratan con TAVR, su perfil quirúrgico, su perfil de riesgo quirúrgico por mediciones de puntaje CTS, edad y lo que quieran, es más alto comparado con los hombres, pero sin embargo, a pesar de eso, los resultados son similares a los hombres en cuanto a sobrevida o mejores. Entonces, les va bien. Y un problemita aquí es que hay menos mujeres que se refieren que son enviadas a un reemplazo aórtico. Es una diferencia en la cual tenemos que trabajar. Ahora voy a dedicar los siguientes minutos a la enfermedad mitral. Y básicamente se repite la historia. Entonces voy a empezar también mencionándoles un poquito del riesgo quirúrgico de las mujeres. Fue un estudio de más de 24,000, casi 25,000 pacientes también de Estados Unidos, de la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, y se enfocaron en la mortalidad de mujeres contra hombres, y encontraron que la mujer que se trata con cirugía de válvula mitral tiene una mortalidad más alta comparado con los pacientes hombres, casi el doble, la misma historia, como les digo, que en lo aórtico. Interesantemente, aquí vieron por décadas cuál década es la que tiene más riesgo. Yo me hubiese imaginado que hubieran sido las de edad más avanzada, pero no, encontraron que las mujeres en los 40 y en los 50 fueron las que tuvieron más riesgo de mortalidad comparadas con hombres que las de edad más avanzada. Entonces, hay algún factor aquí en la edad perimenopáusica que las puso a estas mujeres en un más alto riesgo comparado con los hombres, ¿no? Bueno, gracias por decírmelo. Entonces, básicamente el tema es lo mismo. Un tema aquí importante, no voy a mencionarles todos los estudios, pero vemos en rojo
Esta es la proporción de mujeres, las cuales se han incluido en estudios clínicos, muy bajo porcentaje. O sea, necesitamos incluir a más mujeres en estudios. La misma historia que TAVR, los pacientes los estudios con más alto riesgo, como fueron los de Balvin, BAD y MAC, aquí sí la proporción fue más alta en los pacientes mujeres. Para resumir pronto, aquí es la misma cuestión. Son pacientes de más alto riesgo y debemos de considerar un tratamiento menos invasivo como las terapias percutáneas. Un resumen en cuanto a cómo les va a las mujeres con MitraClip, por ejemplo. Hay muy pocos datos, no se han reportado muy bien las diferencias entre hombres y mujeres, pero lo poco que se sabe es en este estudio a las mujeres les fue mejor a largo plazo comparado con los hombres, similar a lo de TAVR. Y en este estudio de Europa, un detalle importante es que los resultados fueron similares, excepto que más mujeres fueron enviadas no a casa, sino a un centro de convalecencia, porque realmente no hay quien cuide a las pacientes mujeres en casa. Generalmente el hombre se le da de alta y tiene a su esposa en casa que lo cuide, pero no es lo mismo para las mujeres. Este fue el resumen de terapia percutánea en enfermedad mitral que no es reumática, solo una diapositiva de enfermedad reumática. Mujeres contra hombres, hay una diferencia muy importante. Esto afecta a las mujeres en una proporción más importante. Y por último, solamente para mencionar, hay muchos dispositivos que se están evaluando para reemplazar la válvula mitral percutáneamente. Hay 3 estudios, pivotal trials aquí en Estados Unidos, uno que es el Apollo Trial, que está evaluando la válvula por catéter de Medtronic, que se llama Intrepid. Tienen un estudio randomizado comparado con cirugía o con MitraClip, y en pacientes con enfermedad calcífica de la mitral también hay un registro para ellos. 2 estudios más, uno es el Summit con la válvula de Tendyne, lo mismo, randomizado a mitral, y también un grupo de enfermedad calcífica. Y el otro estudio es esto solo quiero mencionar que ya está aprobado en Europa. Entonces entramos a una nueva era de reemplazo mitral percutáneo. Y el otro estudio en el cual tengo el honor de ser una de las co-PIs nacionales es el Encircle Trial. Este es completamente transeptal con la válvula SAPIEN M3. Entonces hay más opciones que van a estar disponibles, que creo que las mujeres pueden beneficiarse de estas terapias menos invasivas que podemos considerar. Entonces, para resumir, no existe mucha diferencia en la enfermedad no reumática entre hombres comparado con mujeres, pero sí en la reumática eso afecta más a las mujeres. Igual, las mujeres tienen más alto riesgo quirúrgico, hay muy pocas mujeres que se incluyen en los estudios clínicos, tenemos que mejorar eso. Los resultados de MitraClip son similares, pero existen menos pacientes en los estudios, entonces tenemos que considerar incluir más pacientes. Eso es un poco de estrategias de cómo podemos mejorar las diferencias y aumentar el conocimiento de la población general, modificar factores de riesgo para retrasar un poco la presentación de la enfermedad aórtica, tratamiento temprano, tratar a más mujeres con TAVR en vez de cirugía, asimismo con terapias percutáneas para mitral en vez de cirugía. Existen barreras más difíciles como el acceso al cuidado médico o referral bias de pacientes que no son referidas. Y por último, yo pienso que necesitamos más mujeres cardiólogas para ayudar a disminuir estas diferencias. Para concluir, vemos que existen diferencias en pacientes mujeres comparadas con hombres. Tienen un riesgo quirúrgico más alto, una mortalidad quirúrgica más alta y les va mejor a estas pacientes con tratamiento transcatéter. Entonces, pienso yo que los tratamientos transcatéter para pacientes mujeres debería ser la primera opción si es que tienen anatomía favorable. Y eso es todo. Les agradezco la atención.